Hermanos y hermanas, muy buenos días. El Padre Ricardo para servirles. Y hoy tengo una parábola. Y tiene lugar en un valle muy tranquilo, muy pacífico. Y en el valle hay un señor que es rico y que se llama Don Carlos. Don Carlos es hacendado, tiene mucho ganado, tiene muchos empleados. Y un buen día se va cabalgando en su yegua favorita. Y como al mediodía llega a un roble enorme con mucha sombra. Y detrás o debajo a la sombra del árbol hay un señor sentado que es un pobre pastor que se llama Juan. Está preparándose a comer su almuerzo. Entonces se desmonta el señor Carlos y se le acerca y dice: Juan, buenos días, ¿qué le está pasando hoy? Y Juan dice: bueno, me estoy preparando para dar gracias al Señor por lo que me dio esta comida. Y entonces Carlos lo mira y son unos cuantos frijoles y una tortilla. Y ríe y dice: si yo tuviera que comer una porquería como esa, no le daría gracias a nadie. Y Juan responde: bueno, es algo muy sencillo, es cierto, ¿verdad? Pero es suficiente para lo que necesito. Bueno, entonces comienza a comer y luego dice a don Carlos: ¿sabe, señor? Anoche tuve un sueño que no entiendo, a ver si usted me puede ayudar a entenderlo. Bueno, vamos a intentarlo. ¿De qué se trata? Bueno, yo en el sueño, yo estaba sentado a un lado del río y de repente oí una voz muy quedita que me decía: esta noche el hombre más rico del valle va a morir. Y el hombre más rico del valle va a morir. Y no lo entiendo. ¿Qué querrá decir? Y don Carlos rió, ¿verdad? Y dijo: bueno, es un sueño, ¿verdad? No significa nada. No, ustedes los pastores son tan supersticiosos, ¿no? Déjalo. Entonces él volvió a montar y se fue riéndose a carcajadas. Pero mientras cabalgaba, se le entró en la mente un recuerdo de que hace como varias semanas había caído del caballo y se le rompió una pierna. Y bueno, sanó muy bien, ¿verdad? Ya estaba caminando perfectamente, pero quién sabe, ¿no? Y luego más adelante se le ocurrió de que tenía un dolor aquí en el costado, ¿no? ¿Será algo serio? No lo creo. Entonces cuando llegó a la hacienda estaba entrando y se dijo: tengo un pequeño dolor de cabeza y creo que es peor que cuando salí esta mañana. ¿Sabes una cosa? Yo creo que voy a llamar a mi amigo el doctor para que me examine. Bueno, llamó al doctor, llega el médico, lo examina y le dice: Carlos, estás loco, estás perfectamente bien de salud, ¿no? Tú eres más fuerte que un caballo. Y entonces en eso llega un mensajero y le preguntan: bueno, ¿alguna noticia? Y responde: no, nada importante, nada más que hace como una hora el pastor Juan murió. Y si no entienden, pueden buscar en San Mateo capítulo 6, versículos 30 a 33, donde encontrarán una explicación. I'd like to share with you today a parable. And this takes place in a valley, a very calm, large, peaceful valley. And there's a wealthy man in this place called Carlos, Don Carlos, who has a very large hacienda, lots of cattle, lots of employees. So one day Carlos goes out riding on his favorite horse. And about noon, he comes to a large oak tree, and he says: I'm going to stop here and rest. And under the oak tree, he finds a very poor shepherd named Juan, who's preparing to eat his lunch. And so he says: Juan, buenos dias, what's going on? And Juan says: well, I'm getting ready to thank the Lord for the food he's given me. So Carlos looks down at the food, the lunch, and it's a few beans and a tortilla. And he laughs and said: man, he said, if I eat slop like that, I wouldn't thank anybody.
And Juan says, well, he said, it's not much, but it gets me through the day. And then he said, Don Carlos, I got a question if you don't mind. Sure, go ahead, what is it? And he said, well, he said, last night I had a dream. Maybe you could help me understand it. I was next to a river. I was sitting there, and all of a sudden I hear this voice that says, today, the richest man in the valley is going to die. And what do you think about that? Does that mean anything to you, Carlos? And so the wealthy man says, he said, man, he said, you know, you poor people, you know, you have all these superstitions and dreams, and it's a dream. It doesn't mean anything. Don't worry about it. So he gets back on his horse and he rides off and he's laughing. And as he rides, he says, you know, when I fell off the horse a couple of weeks ago, I sprained an ankle, and I think it healed pretty well, but I'm wondering if there might be, well, no, it was just an ankle, you know, no big deal. And he rides on a little bit further, and he says, you know, I've been bothered for a while now by this pain in my side. And I've had this before. They usually clear up. This will probably go away. So he finally gets home, walks in the door, and he says, man, I don't know. He says, I've had this headache now for a couple of hours. This is starting to bother me. He said, maybe I ought to just call my friend the doctor. You know, it wouldn't hurt to have a checkup. So the doctor comes in and examines him, and he says, Carlos, he says, I don't know what you're worried about. You're stronger than a horse. You got nothing to worry about. Well, about this time, in walks a messenger. And so they say, is there any news? And he said, well, no, nothing important. Now there must, about an hour ago, something strange happened. You know that shepherd Juan? Yeah, he died. So if you want to find an explanation for this, you can find it in St. Matthew chapter 6, verses 30 to 33. Thank you.